Hola, soy Fischl Slagen y damos comienzo a la conferencia que teníamos pautada para el día de hoy sobre política, ética y poder. En esta conferencia, tal como estaba planificado, vamos a abordar la forma en que desde los tiempos bíblicos y hasta la modernidad, pasando por Platón, por Maquiavelo, por Hegel, por Marx, el problema de la política es un problema específico del poder. Y si bien esta problemática ha sido atenuada por mecanismos institucionales, frecuentemente se la ha omitido o se la ha mal diagnosticado, conllevando males sociales tales como los sabidos autoritarismos, corrupción, libertinaje, resultando en que la única garantía para superar aquel problema autónomo de la política es abordarlo desde el propio sujeto. Cuando lleguemos ya a esta parte de la conferencia, en que vamos a demostrar que el problema del mal político como el mal del poder no tiene que ver con la estructura política, con el régimen político, ni tampoco con la especificidad institucional, sino con un problema propio del sujeto que detenta el poder, allí ya despejados de toda ideología, ¿no es cierto?, despojados de toda ideología para encubrir o para eludir dicho mal, que fue lo que se hizo a través de la historia y lo vamos a demostrar, es donde va a tomar relevancia el desafío por reencauzar las competencias socioculturales y por dar lugar a la axiología religiosa como único espacio donde lo absoluto es únicamente la otredad, sin digamos, arrogarse lo absoluto al hombre, a sus ideas, ni a ninguna de sus variables. Me estoy refiriendo a una otredad por cuya trascendencia se restringirá tanto el solipsismo, el poder como la obligación, ante el surgimiento de la responsabilidad, de la autoridad y del deber, y donde la ley deberá ser heterónoma sin responder a una necesidad, a una inclinación o a una contingencia de cualquier índole, sino todo lo contrario, que la ley debería ser, justamente como dije antes, heterónoma. Pero bueno, esto es lo que vamos a ir abordando a través de esta conferencia. En principio, vamos a definir lo que es el mal político como el mal del poder. Y en este sentido, desde los tiempos bíblicos se ha planteado el problema del mal político en relación al mal del poder. Fíjense cómo en el Levítico, en el libro bíblico del Levítico, Dios le ordena a Moisés transmitir al pueblo las leyes de ofrendas, ofrendas por transgresiones, por distintos tipos de transgresiones, con las siguientes formulaciones. Dice, si toda la asamblea de Israel erró, entonces tendrá que traer tal o cual, especifica, ¿no es cierto?, la ofrenda que deberá traer. Luego dice, si una persona pecara por error, lo mismo. Si una persona pecara y comete un delito, si el sacerdote ungido pecara, tendrá que traer, o sea, deberá traer tal o cual ofrenda. Si una persona cometiera malversación, deberá traer tal o cual ofrenda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que cuando llega el turno del líder, no dice el condicional sí, sino que dice el temporal cuándo. Cuando el líder pecare, y no dice si el líder pecare, dice cuando el líder pecare. Es decir, salvo en el caso del líder, donde utiliza el temporal cuando, siempre usa el condicional sí para todos los otros casos. ¿Y esto qué indica? Indica que para el caso del líder, para el caso del dirigente, no hay una hipotética ocasión de transgresión, sino que la transgresión es una certeza. Entonces, todas aquellas personas, o incluso el pueblo entero, pueden o no que transgredan, pero el dirigente, el líder, ciertamente va a pecar o va a transgredir porque la propia detentación del poder es habiente de corrupción. Otro caso comparativo paradigmático de ello es la muerte de dos justos, el patriarca Jacob y el rey David, respectivamente. El Génesis, por ejemplo, relata que Jacob
quien jamás tuvo poder gubernamental y que fue habiente de la visión de los últimos días, antes de fallecer, bendice a sus hijos que han sido rectos y también amonesta a sus hijos que se habían desviado. En el libro de Reyes, David, quien ameritó ser rey de Israel, luego de ordenarle a su hijo Shlomo, a su hijo Salomón, el monarca heredero, que observe cuidadosamente las leyes de Dios, lo exhorta a ajustar cuentas con quienes sublevados, deseando tomar el poder ilegítimamente, complotarían contra él. Me refiero a Jimí y a Joab. Claramente David, además de ser fiel a las leyes de Dios, debe también conducirse acorde a los intereses gubernamentales. Es decir, bíblicamente, siempre la relación de cada profeta con el poder de turno denuncia crímenes políticos más que faltas individuales. Y esto es muy análogo, esto es muy comparable a la hibris o desmesura que los griegos denunciaban como el mal del poder. Y aquí se patentiza la existencia, digamos, de una alienación específica de la política en relación al poder. Y esta alienación específica de la política en relación al poder, si bien se manifiesta en lo político, medido en la reflexión a distancia y por supuesto retrospectivamente, se da en la política, en sus proyectos y en las determinaciones cuyo desciframiento, como dije antes, es frecuentemente incierto para los contemporáneos, sino que se puede leer mejor a través del tiempo y en retrospectiva. Pero inexorablemente, lo político se instrumenta por la política, mediante el advenimiento de los eventos, tal como la soberanía es ejercida por el soberano, el Estado es administrado por el gobierno y muy frecuentemente la autoridad es ejercida por el poder o detentada por el poder. Es decir, lo político como finalidad se manifiesta en la política como su mecanismo, dado que es la instancia que detenta el monopolio de la coacción. Si el monopolio de la coacción es un poder de exigir manifiesto en una violencia inapelable. De hecho, el monopolio de la violencia. Y es por ello que la política no solo es el ejercicio del poder, desde su conquista hasta su conservación, sino también, como dice Max Weber en su libro La política como vocación, es la influencia de este poder en su distribución dentro del Estado y entre los Estados. Y aquí continúa el problema de la política como específico del poder, estando definida en relación al poder. Y no porque el poder sea malo, sino porque es una dimensión humana que se encuentra dominantemente sujeta al mal. Insisto, no porque el poder sea algo malo per se, sino por ser una dimensión humana que se encuentra dominantemente sujeta al mal y de hecho siendo o dando la mayor oportunidad y demostración para ese mal, ¿no es cierto? Ahora, esta dimensión del mal en relación al poder político también fue reconocida desde Platón a Maquiavelo. El primero, Platón, en su libro El Gorgias, plantea que la política no puede realizarse sino únicamente en el ámbito de la moral, ya que esa es la relación prelegal del individuo con la sociedad, y así la discusión de los principios morales conducentes al bien político redunda en ciudadanos con mejores vidas, practicando la justicia y otras virtudes que él enumera. Y donde la retórica no puede ser instrumento de la política, porque para Platón la retórica es ajena al conocimiento, a la verdad y lo justo, sino meramente un mecanismo, ¿no es cierto?, de convencimiento más allá de la verdad. Y por otro lado lo tenemos a Maquiavelo, quien en su Príncipe, en su libro El Príncipe,
expone doctrinalmente los deberes para quien desee conquistar el poder político, acrecentarlo, conservarlo, utilizando todos los medios disponibles sin reparar en ningún aspecto moral. Entonces, tenemos por un lado que para Platón se debe intentar que el político no se pervierta en tirano, que no haya un poder sin ley y que la filosofía no degenere en sofística. Mientras que para Maquiavelo se debe enseñar al príncipe a ser tirano y ejercer su poder de forma tal que sea ley, exceptuándose por supuesto él mismo de esa ley, claramente, y utilizando todo tipo de arte para ello, desde la adulación hasta el asesinato. Ahora, el asesinato cabe distinguir o cabe hacer esta salvedad. El asesinato no como violencia política banal, sino como una violencia política calculada y limitada para el triunfo de la instauración y conservación de un Estado, de su poder, que luego es absorbida esta violencia por el nuevo régimen, dándole legitimidad y legalidad. De hecho, eso es lo que ha pasado con las revoluciones a través de la historia. Ahora bien, modernamente Hegel, en sus principios de la filosofía del derecho, propuso la figura del Estado como poder conciliador, es decir, un poder superior a los intereses individuales, un poder mediador racional entre partes, representando a todos y que todos estén representados en aquel Estado, en el cual el individuo obtiene verdad, objetividad y ética solo en la medida que participa del Estado. Pero fue Marx, alumno de Hegel, quien denuncia lo que él llama la ilusión de esta pretensión del Estado ideal, basada, como dice él, en una esfera ideal de las relaciones humanas, sin considerar las realidades de las relaciones comunitarias y las contradicciones humanas, como por ejemplo la alienación económica. Y así Marx, creyendo que al liberar la sociedad de aquella alienación económica podría también emanciparla de la alienación política, su gran fracaso fue Stalin. De hecho, el informe secreto de Khrushchev al Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956, donde se pregunta cómo hubo un Stalin en un régimen socialista, se responde también por la propia pretensión de reducir ahora el mal de la política al mal económico o social, pero nunca reconociendo la permanencia del mal político como problemática autónoma del poder, suponiendo que el fin de la explotación económica implicaba el fin de la explotación política, y claramente no fue así. Entonces, similarmente al fracaso de la concepción de un Estado omnímodo, habiendo hecho todo lo contrario, habiendo hecho progresar las ocasiones de su perversión, también fue malogrado el debilitamiento del Estado. ¿Por qué? Por obstaculizar la resolución de la problemática puesta ahora en manos del libre mercado. Es decir, siempre hubo una polarización, digamos, una trayectoria pendular para resolver el problema del poder como el mal político, como el mal de la política, pero revestido en institucionalidades específicas, en regímenes políticos, en estructuras estatales y no abordados del propio sujeto. Ahora, claro está, por supuesto, que la independencia de poderes, que la libertad de prensa, el conocimiento y la información independiente de la estatal, por supuesto que podrá aminorar las ocasiones del mal político. Pero esto es asequible solo para pocos y además siempre, como todos sabemos, hubo jueces, legisladores y políticos que accionaron en favor de tiranos, de corruptos, etcétera, etcétera. Y lo mismo acontece con la prensa y con los organismos educativos estatales
incluso organismos internacionales, que orientan las elecciones de los ciudadanos y la opinión pública en cuestiones fundacionales sobre o respecto de axiología, legitimidad, justicia, etcétera, etcétera. En conclusión, ningún régimen, ninguna institución, ni ninguna entidad de contralor por sí misma garantiza la superación del mal del poder o mal de la política, dado que es un mal autónomo e inherente al humano que lo ejerce, que lo persigue, que lo conserva más allá de su calidad de funcionario. Y por ello, cuando la Biblia lidia con este problema, no lo hace prescribiendo una forma gubernamental, una estructura política o una institucionalidad específica. En ningún momento la Biblia indica o preceptúa qué tipo de gobierno, qué régimen político o qué institucionalidad debería ser aplicada a un pueblo, sino que aborda este problema desde el propio sujeto. Fíjense cómo en el Éxodo, en el libro del Éxodo, se conmina a elegir líderes solo a personas capaces, virtuosas, temerosas de Dios, dignas de confianza para que su palabra sea escuchada, y que aborrezcan las ganancias en el sentido de que él prefiere regalar o que prefiera regalar un bien que no pueda demostrar que es suyo, aún siéndolo, ¿no es cierto?, para no emerger dudas o algún tipo de sospecha respecto de su integridad. Y aún así, el Talmud también advierte a aquel líder, debido al mal, como dije antes, autónomo en la detentación, la consecución y la preservación del poder, expresando Oy le Rabanut shekoberet et Baalea, pobre del señorío cuyo estatus entierre a su titular. Así como también el Talmud instruye la relación que la persona común tiene que tener con el líder o con el dirigente, que es una de Havdeu behashdeu, es una de respeto y sospecha a la vez. Todo, absolutamente todo, en miras de aquello que el gran historiador y político moderno John Dalbert Acton resumió acuñando la frase que dice: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahora bien, pasamos ahora al otro punto de la conferencia, en donde vamos a abordar el hecho de que la actual desaparición de la reflexión sobre la vida buena, sobre la vida recta, es producto del omnipotente canon desiderativo de las actuales éticas de la mismidad, éticas de la convicción, definidas por la propia satisfacción, ya que la persona se encuentra realizada por la validación de su autonomía subjetiva para hacer y deshacer lo que quiera. Es decir, estamos hablando de un modo de existir reduciendo el criterio de lo correcto a un fragmentario subjetivismo individualista del ser así, ¿no?, de lo que se llama, entre comillas, ser así, sin reflexionar sobre el sentido, sobre la validez de los postulados morales o de la fundamentación de los enunciados normativos. Más bien, descartándolos de lleno, simplemente por ser normativos, simplemente por ser postulados morales y mucho más cuando son religiosos, ¿no es cierto? Sin siquiera construir tampoco una teoría hedonista o del homo mensura, ¿no es cierto?, sino más bien un acomodaticio relato cada vez más irreconocible o irreconciliable con la realidad empírica, tergiversándola u omitiéndola más allá de toda lógica y evidencia, cuando esta lógica y evidencia contradice lo que se percibe de sí mismo o del mundo, siempre para la autosatisfacción o no ser perturbado en su realización,
despojándose de toda ética de la responsabilidad al no considerar los efectos de las acciones y por ende aceptando el principio que el fin justifica los medios. Entonces, estamos viendo cómo en la actualidad la moral es deliberada e inadecuadamente sustituida por la ética, pareciendo la ética algo menos rigorista, ¿no? Algo más elevado, permitiendo una universalidad para medir y determinar la conducta bajo un intento aséptico y relativista, como una especie de remedio contra la estabilidad de ciertos valores trascendentales, más su sentido normativo, percibidos como anacrónicos y contra lo que hay que combatir porque amenaza la realización de la validada subjetividad como identidad o personalidad. Es decir, la lucha de una cultura escénica de la simulación es hoy donde la autopercepción o su mera enunciación, el parecer o incluso la ficción constituyen el verdadero ser y la realidad, frente a una moral basada en una adequatio res in intellecto, una adecuación de la cosa al intelecto y sus basales postulados civilizatorios. Ahora, básicamente, llamémosle la ética de hoy, se basa en que todo modo de existencia o conjunto consuetudinario sustancial que obstruya aquellas pretensiones de una absoluta autonomía subjetiva, incluso a costa del prójimo, es considerado como un orden social opresor y antilibertario, esgrimiendo bajo su propia mismidad, el sujeto esgrimiendo bajo su propia mismidad, un supuesto pluralismo en sus propuestas, ¿no? Ampliando derechos y no obligando a quien desacuerde a obrar contrariamente. Muestra cotidiana de ello es los diferentes proyectos de ley que dicen ampliar derechos sin obligar a nadie a practicar o a dar anuencia a estas conductas. Ahora, dicho argumento pretende que la responsabilidad sea exclusivamente para con uno mismo, sin entrometerse en lo que acontece a terceros, o estos pueden hacer consigo mismos u otros, omitiendo que la responsabilidad es un compromiso deóntico con, para y por el otro. Es decir, lo que se llama el solipsismo ético conduce a la enajenación de una existencia social, a la indiferencia, no siendo ésta el remedio para la libertad, para la justicia o incluso para la ecuanimidad, por cuanto la responsabilidad demanda tanto asumir las consecuencias de los propios actos, así como también evitar las de otros cuando provocan sufrimiento, víctimas o padecer el mal individual o social. Pero frente a ello, frente a esta ética de la mismidad, tampoco hay una significativa autocrítica aprendida y exteriorizada en hechos, que por supuesto reposicione públicamente una referencia moral, recuperando la confianza perdida en las normas, recuperando el carácter vinculante de un ethos que imprime la jerarquía basada en el esfuerzo, en la conducta, en el mérito. Poco se hace para mostrar la adecuación entre la universalidad de la norma y la particularidad de la práctica. Y por ello resulta más fácil concebir hoy que lo bueno, que lo vital está en lo particular, mientras que en lo malo y caduco, en lo universal. Pero actuando despojados de esas normas para vivir en una supuesta plena libertad individual, autónoma y subjetiva, solo produce una, como vemos hoy, autorreferencialidad, como si uno mismo fuera la garantía de una buena y recta vida. Es decir, se produce una especie de anomia y mero elogio de la fragmentación como narcisismo, provocando un problema político
por no fundar la convivencia social en un equilibrio entre la legitimidad del orden colectivo y el bien individual. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo articular las pretensiones individuales dentro de un orden normativo que no es equivalente a aquella conciencia de sí mismo? Insisto, ¿cómo articular la pretensión individual, pero dentro de un orden normativo, pero que ese orden normativo no sea equivalente a esa pretensión individual? Es decir, se trata de buscar un término en común que fundamente, que garantice la libertad de la voluntad y por otro lado la coacción de la legalidad. Pero hoy por hoy se ve que la clase política decidió invertir el orden social y en lugar de mantener el equilibrio entre ley y libertad, se decidió que la libertad, en tanto validada autonomía subjetiva del individuo, tal y como se percibe a sí mismo, sea la ley. Insisto, en lugar de encontrar un equilibrio entre la libertad de la voluntad y la coacción de la legalidad, es decir, un equilibrio entre la ley y la libertad o autonomía, la clase política decidió el camino más fácil, que es que la libertad, en tanto validada autonomía subjetiva del individuo como se percibe a sí mismo, sea la ley, en lugar de reparar las jerarquías que hoy ya no obligan, ¿no es cierto?, y restaurar una realidad desintegrada en un conjunto de mónadas que persiguen sus propios deseos, sus propias preferencias, sus propios intereses. Tal como cuando, por ejemplo, ante la diaria usurpación del espacio público por distintas personas, hoy se les llama manteros, en su momento también se les llamó trapitos, ¿no es cierto?, que incluso ejercen extorsión, en lugar de restaurar el orden legal, se concibe dicha práctica contravencional o muchas veces criminal, respectivamente como trabajo pretendiendo legalizarla. Eso es un claro ejemplo. En este contexto, donde la autonomía subjetiva es el criterio y el fin absoluto del orden social, claramente, y es como tal como se ve hoy, las personas se sienten los exponentes de una clase en ascenso, con la capacidad de poder realizar todos sus deseos, sus preferencias, sus intereses, generando un sentimiento tan intolerable frente a toda normatividad que resulta imperativo cambiarla sin importar las consecuencias. Luego, ante un comportamiento desvinculado del bien y del mal, y cuando el universal, o la norma universal, ya no es relevante, entonces, ¿cómo se le puede explicar al sujeto que su deseo, que su interés, que su preferencia no puede valer como criterio último de sus acciones y de un orden social? Porque de hecho la persona va a decir, mi deseo, mi interés y mi preferencia está validado, incluso está hecho ley. Y aquí la filosofía moral es o fue reemplazada por lo mediático comunicacional, imponiendo tal superioridad sobre el individuo que la norma es la adaptación social regida por el paradigma de la simulación y la autorreferencialidad en tanto ser. Es decir, el paradigma mediático comunicacional impuso e impone tal superioridad sobre el individuo que hoy la norma es la adaptación social regida, en particular hoy, por el paradigma de la simulación y la autorreferencialidad. ¿Y cuál es la solución? La solución es romper este ciego mecanismo determinativo, restaurando el sentido de responsabilidad, interviniendo con acciones en aquel proceso causal y por ende generando otro como acto de libertad, que es el acto de la moralidad. En otras palabras, si bien mis principios, mi conciencia o mi religión me prohíbe tal o cual acción, esta fraseología genera tal desconfianza sobre dicha persona, sobre cualquier persona que dice
mis principios, mi conciencia o mi religión me prohíbe realizar tal o cual acción, estas frases generan tal desconfianza sobre dicha persona por el grupo, ¿no es cierto?, arriesgando el principio de autoconservación, que afirma justamente es una frase que afirma que digamos, lo que nos hace humanos por ser habientes de un marco axiológico rector, hoy devino en ser casi un paria. Y es precisamente en aquella práctica que es donde nos hacemos libres, cuando decimos, mis principios me obligan a rechazar esto, o mi conciencia, o mi religión. Eso nos hace humanos, nos hace libres, y dada la libertad, luego hay moral. Pero estas frases hoy generan tal desconfianza sobre la persona que la emite, que hasta incluso, como dije antes, arriesga el principio de autoconservación. Ahora, para que una ley garantice una intrínseca libertad más allá de su cadena causal, esta ley no debe remitir a una autonomía individual, a una norma que me otorgo a mí mismo sin referencia ni control del yo por continuar dependiente de mí mismo. Es decir, la ley debe ser heterónoma, sin responder a una necesidad, sin responder a una inclinación, sin responder a una contingencia de cualquier índole. Es decir, una ley dada por fuera de toda consideración o de todo cálculo humano y por ello su carácter de liberadora, dada su trascendencia respecto de mí. Es decir, estoy hablando de una libertad hacia adentro, restringiendo mis pulsiones, deseos, intereses, y también hacia afuera, responsabilizándome por el otro y por la sociedad. Y en este momento de libertad, se consigue con justamente los preceptos bíblicos, por cuanto en momentos límites de la razón y donde la acción es irreductible a la teoría, allí es donde se demanda un imperativo bajo un postulado exento de explicación, como por ejemplo el no asesinarás, el no robarás, el no depondrás ante la vida de tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, postulados exentos de explicación. Y este es el momento donde, como dijimos antes, se restringe el solipsismo, se restringe el poder y se restringe la obligación para dar surgimiento a la responsabilidad en lugar del solipsismo, a la autoridad en lugar del poder y al deber en lugar de la obligación. Fíjense, un claro ejemplo de esto que estamos hablando es cuando se habla, por ejemplo, de metas y no de logros, a nivel país, ¿no es cierto? Es decir, cuando la suerte, como lo vamos a ver ahora, reemplaza la responsabilidad. A ver, en detrimento de la idiosincrasia de un pueblo, de sus dirigentes, se ha instalado, no solamente en Argentina, sino que en muchos otros países, y a modo de hábito, tanto en lo conductivo como en lo especulativo de todos los gobiernos, el endilgar a la mala suerte los fracasos respecto del cumplimiento de sus propuestas, del cumplimiento de sus promesas de campaña o de la gestión en general. Mala suerte en términos climáticos, mala suerte en términos sanitarios, en términos económicos internacionales, mala suerte en términos políticos regionales o en cualquier otro ámbito oportuno. Así como también se han visto otras circunstancias donde los resultados no han sido peores, pero pasando inadvertido que fue por fortuna, cuando no recubriéndolos bajo una supuesta decisión o gestión acertada. Ahora, de manera similar, se observa la ya arraigada costumbre de establecer metas en lugar de adquirir logros. Establecer metas inflacionarias, metas de desocupación, metas de desnutrición y de toda otra índole, aunque ninguna de ellas cumplidas ni alcanzadas por aproximación.
Ahora, estas dos tendencias discursivas, la suerte y las metas, no son casuales, no son ocasionales, sino que son manifestaciones recurrentes de una reinante y cada vez más pronunciada ética o cultura del despojo, que estábamos hablando hace unos minutos. En la ética, un juicio moral respecto de una acción debe ser acorde a su intencionalidad y con independencia de que un aspecto significativo de aquello, por lo que es evaluado, esté condicionado a factores que escapan a su control. Repito, en la ética, un juicio moral, un juicio de valor respecto de una acción determinada, debe ser acorde a su intencionalidad, a cuál fue la intención de ese acto, y con independencia de que un aspecto significativo de aquello, por lo que es evaluado, ese acto, esté condicionado a factores que escapan a su control, ¿no es cierto? Es decir, una acción voluntaria, no forzada. Y es por ello que la suerte no marca una distinción moral, porque como circunstancia imprevisible y no intencionada, no altera la valoración moral ni influye en la responsabilidad, por mucho que la suerte juegue un papel importante afectando el éxito o el fracaso en nuestra hacienda. Entonces, definida la responsabilidad como la capacidad y la obligación moral que tiene el sujeto de responder plenamente por los actos realizados, a la luz de su intención y originados en un comportamiento libre y consciente, es tan moralmente responsable quien apuntó, disparó y mató intencionalmente a un hombre, como otro que bajo la misma intención y accionar no mató porque un pájaro ocasionalmente se cruzó recibiendo este pájaro el impacto de la bala. Y algo similar ocurre ante la omisión deliberada para causar un daño, más allá de que por factores fortuitos dicha lesión no ocurriese. Es decir, la naturaleza de la suerte no neutraliza la índole moral, por cuanto ésta comienza con la intención, más allá de cómo sea implementada y sus resultados, a diferencia del derecho, cuyo inicio es por los resultados como presupuesto necesario para la punibilidad. Esta es la diferencia entre la ética y el derecho. Así, entonces, el tomar o no adecuadas medidas gubernamentales a corto, mediano y largo plazo, más continuar algunas como políticas de Estado, todo lo cual está bajo el control de los poderes de turno, cumple con la condición necesaria para la atribución de responsabilidad moral, dado que un agente es moralmente responsable de X, si y solo si tiene un grado apropiado de control sobre ese X, sobre esa acción. Y aquí efectivamente hay un control de la acción como voluntaria, más el conocimiento de las circunstancias, sin influencias externas disculpantes o eximentes. Por ello, los agentes gubernamentales son moralmente responsables tanto por sus acciones como por sus omisiones y las consecuencias resultantes, incluso si los resultados fuesen por ocurrencia probabilística. ¿Por qué? Porque esta probabilidad es sabida y de la cual uno es consciente. Y por ello tampoco la probabilidad oficia de justificación, dado que ante la acción u omisión indebida no podría decirse que se obró correctamente. En otras palabras, la responsabilidad no es función de una justificación retrospectiva ni tampoco consecuencialista. Más aún, incluso diferenciando la suerte intrínseca de la extrínseca, la primera, la suerte intrínseca, al relacionarse con la decisión y el obrar inicial, aunque la gente tenga solo un parcial control de las sucesiones de acciones externas que desencadenan finalmente en el resultado, existe la intención así como el conocimiento de la probabilidad. En otras palabras, no hay una identificación entre justificación y resultado, dado que la decisión y la responsabilidad moral no están respaldadas ni tienen descargo en función de cómo resultan finalmente los sucesos. Y donde la suerte no constituye lo virtuoso,
sino justamente la desaprehensión de las condiciones ordinarias del juicio moral. De lo contrario, se produce un nuevo estándar que exime a la persona de una demanda y que le da crédito ante la suerte. Es decir, es precisamente este nuevo estándar el adquirido, al menos en la cultura dirigencial, haciendo que la moral se torne esencialmente retrospectiva según el éxito o el fracaso de la acción o de la omisión. Podríamos decir que la identificación de justificación con resultado, donde la decisión es admisible o no por sus consecuencias y no en el momento que se toma, no satisface ni siquiera los mínimos requisitos que exige una correcta deliberación. Es decir, aquella identificación y nuevo estándar hace que todo se reduzca a la fuerza que tiene en nuestras vidas la manera como resultan las cosas, subvirtiendo, entre otros conceptos éticos fundamentales, la fundacional noción deontológica por las cuales un logro, debido al esfuerzo o ejercicio competente de alguna capacidad, era otrora mucho más valorado que el obtener lo deseado de manera accidental o por buena suerte. Bueno, hoy justamente cambió. Y de modo similar, castigando por igual los resultados negativos cuando no son, o cuando son por mala suerte, dolo o negligencia. Precisamente es este hábito endilgatorio a la suerte, lo que desdibujó la diferencia ética entre logro y una mera meta. Mera meta la cual radica en que solo el primero, es decir, el logro, puede adjudicarse normativamente al sujeto, mientras que la mera meta puede obtenerse azarosamente, tal como las ventajas del clima favorable, pero sin necesariamente poder atribuirla a algún agente moral. Ahora, esta cultura del despojo, por sobre todo del despojo de la responsabilidad, no solo ha hecho desaparecer conceptos como los de logro, sacrificio, pericia, planificación, recurriendo a modo de mantra a la mala suerte, como algo exculpatorio de la improvisación o de la incompetencia, sino que al no cumplir tampoco las metas, se desarrolló bajo el mismo espíritu desaprensivo la noción de lo que se llama lamentación del agente. Lamentación del agente. Y la base de esta idea radica en que sería mejor que las cosas hubiesen sido de otro modo, en contraposición a como de hecho han ocurrido. Pero este pretendido recurso absolutorio ni siquiera se ofrece por el pesar que un sujeto siente con respecto a sus propias acciones o a sus propias omisiones, sino en calidad de espectador y sin responsabilizarse, dado que allí se recurre nuevamente al factor suerte y por ende sin una voluntad de enmienda ni de al menos no repetición de la acción, y ello no solo dista de la responsabilidad, sino que incluso suprime la responsabilidad. En nuestros días, en la actualidad, donde impera la debilidad del ser humano y resulta muy difícil comenzar rectamente un pragmático cambio mediante la praxis para luego reorientar el pensamiento, el idealismo deconstructivo hoy se puso muy de moda. No obstante, y aún bajo este presupuesto, donde a partir de modificaciones lingüísticas se pretenden cambiar conceptos, se pretenden cambiar estructuras de pensamiento, culminando en la transformación de las formas de interrelación, resulta urgente e imperativo entonces aislar el valor moral de la suerte, aislar el logro de la meta, es decir, por un lado tenemos el valor moral, por otro lado tenemos suerte, por un lado tengamos logro, por otro lado tengamos metas, pero por sobre todo restaurando a la responsabilidad y a la virtud como disposición y modo de ser por el cual se realiza lo mejor o lo mejor posible la función propia. Es decir, hoy es nuestro deber distinguir valor moral de suerte, distinguir logro de meta, distinguir
responsabilidad de desidia, porque de lo contrario seguiremos deambulando por la mediocridad sin un rumbo creciente para construir una dirigencia digna, una ciudadanía de calidad, y donde en lugar de justicia y una sociedad madura y virtuosa, solo renovaremos periódicamente fórmulas para el consuelo por un sentido de la injusticia, del mundo, de las desgracias padecidas, con ilusiones excusatorias para cubrir nuestra verdadera falta de responsabilidad moral. Es decir, o comenzamos a construir una dirigencia digna a partir de una ciudadanía de calidad, es decir, el proceso inverso, de abajo para arriba, ¿no es cierto? O simplemente lo que haremos será renovar fórmulas excusatorias, consuelos por lo que nos pasa, pero sin haber construido una verdadera responsabilidad moral. Y ahora sí, a partir de ello, podríamos volver a la pregunta fundacional para el progreso individual y el progreso social, constituyendo una nación viable. Y esa pregunta no es ni más ni menos que la de cómo inducir al ciudadano a actuar efectivamente de acuerdo a su deber. Entonces, más allá del subjetivismo de Bertrand Russell, que él aborda este tema, para quien los sistemas éticos corporizan los deseos de quienes los propugnan o justifican también sus experiencias, ninguno de aquellos pudieron demostrar una obligación conductiva a partir de sus respectivos valores supremos. Volviendo a Platón, Platón afirma que el bien es una comprensión intelectual y una contemplación de la suprema idea del ser. Principio explicativo del mundo, causa de la realidad, perfección y verdad, ¿no? La idea del bien, la suprema idea del bien. Y por ser el bien cognoscible, es decir, susceptible de ser conocido, luego también es enseñable. Y esto conduce a la teoría del mal involuntario, como resultado de un error de juicio, siendo la causa de la mayor infelicidad. Y así, el hombre abyecto no lo es motu proprio, dado que nadie elegiría padecer el mayor de los males, sino debido a la ignorancia, para Platón. Este concepto fue tan influyente en la historia de la humanidad hasta nuestros días, que aún se respira dicho espíritu de intelectualismo ético, razón por la cual, por ejemplo, se predica que la solución para todos los problemas éticos es la educación. Y su error radica en que las ideas son en sí mismas impotentes en términos conductivos, no conllevando per se un principio de acción obligatoria. De lo contrario, ningún médico fumaría o ningún juez sería corrupto, entre otros ejemplos de expertos que obran contra lo sabido, dado que nadie más que un médico conoce lo perjudicial del fumar para la salud y nadie mejor que un juez el concepto de justicia. Ahora, supongamos que el hedonismo fuera una teoría lógicamente válida. Entonces, ¿qué ley prohíbe al individuo comportarse irrazonablemente, actuando contrariamente al principio del placer? Y aquí la razón solo describe las consecuencias de tal acción, pero puede no importarle al sujeto. Similarmente sucede con el utilitarismo, donde según Jeremy Bentham, siendo el interés de la comunidad el de los individuos que la constituyen, el principio de máxima felicidad es el de utilidad para aquella y por ende para estos, proporcionando la norma de lo correcto y estableciendo un cálculo entre placeres y dolores, promoviendo, por supuesto, los placeres, sinonimizados con el bien y la felicidad. Ahora, todo ello asumiendo una hipotética sociedad como macrosujeto, omitiendo minorías e individuos, y por ello sin necesidad de ser comandado moralmente. Es decir, el utilitarismo conformaría de esta forma una teoría política igualitaria en relación al feudalismo, pero no una teoría moral. Y esta falta también aplica a lo que llama el innatismo ético, tanto de Rousseau como de Hobbes, así como también al intuicionismo ético de George Moore, ya que aun cuando el hombre posea innatos conceptos del bien y del mal,
o la capacidad de captar la moralidad o inmoralidad de una noción, no empírica ni analíticamente, sino por un acto simple y directo, siempre es capaz de desobedecerla, de ser indiferente o bien de no llevarla a cabo. Y esto es porque no hay en aquellas nociones innatas o captación inmediata de ideas nada que obligue a obedecerlas. Y el ejemplo más importante de esta ausencia de principio de obligación es el imperativo categórico kantiano, mostrando que el requerimiento ético a priori es el actuar solo de forma tal que se desee que su máxima pueda convertirse al mismo tiempo en ley universal. Pero Kant omitió lo más importante, que es probar que el sujeto está obligado a actuar acorde a dicho famoso factum de la pura razón práctica. Es decir, una acción que no satisface aquel imperativo categórico no es moralmente obligatoria, pero no se establece que el deber del hombre es actuar obligatoriamente en ese sentido. En otras palabras, el imperativo categórico puede validarse lógicamente, pero no es ni categórico ni imperativo, ya que no resulta en una necesaria acción. Y lo mismo aplica al marxismo, cuyo materialismo dialéctico postula como único factor determinante conductivo la condición material de la existencia humana. Y así, de organizarse la sociedad para servir a dicho bienestar de todos los hombres, las voluntades serían buenas. Pero considerando todo dependiente de un estricto determinismo materialista, la expectativa marxista por la cual la clase de orden social resolvería los problemas de los hombres resulta en una forma de optimismo dogmático para el cual no hay justificación teórica ni práctica. En otras palabras, la presunción que la satisfacción material conduce a conductas nobles presupone una ciega confianza en la bondad esencial del humano, la cual se pervierte por la insatisfacción de necesidades materiales. Y probado está su histórico fracaso, empobreciendo sus poblaciones, produciendo gobiernos totalitarios, violencia principista, solo fragmentariamente útil para la agitación política. Y por último lo tenemos a Henry Bergson, distinguiendo entre la racionalidad y la obligación del bien. Henry Bergson, en esta distinción, lo que hace es diferenciar la moral de una sociedad cerrada, tribal o nacional, de una moral de una sociedad abierta, que sería la humanidad. Para Bergson, básicamente, la acción moral no radica en una conducta consciente, por ser la personalidad humana demasiado voluble para confiarle semejante responsabilidad. En su lugar, la efectiva conducta ética se asegura por compulsión, tomando la forma de presión social en las sociedades cerradas. Y en las sociedades abiertas, la moralidad es comunicada por sobresalientes personalidades que ejercen una, como dice Bergson, una irresistible atracción. Entonces, toda moralidad es por presión social, para Bergson, o por atracción aspiracional, no siendo la aceptación de un código ético garantía de su realización. Pero si bien donde no hay obligación no hay ética, también la obligación ética presupone libertad de acción. Esto es, el hombre actúa éticamente cuando elige entre alternativas y decide acorde a una demanda axiológica. Y así como la moralidad necesita la libertad conlleva también la amenaza de fracaso en la conducta ética. Básica y exclusivamente, ¿hay compulsión inexorable o hay ética? Y el problema permanece irresuelto todavía, porque Edward Gibbon, el gran historiador, considerado por muchos uno de los más importantes historiadores de la humanidad, definió la historia humana como el registro de los crímenes, locuras e infortunios de la humanidad, reduciendo a la irrelevancia tanto el conocimiento o la ilustración a vida, la condición material satisfactoria o no de su existencia, así como también lo insignificante de sus respectivas figuras paradigmáticas aspiracionales, tanto mesiánicas religiosas o míticas folclóricas, y menos aún la presión social e internacional ejercida sobre aquellos pueblos, naciones o individuos.
Y esto es porque las más sofisticadas y excelsas reglas de conducta humana son de muy poco valor a menos que la gente las cumpla y con el mismo o mejor espíritu de quien las han pergeñado. Y es en este sentido que dos de los más grandes pensadores, tanto del judaísmo como del cristianismo, y estoy hablando de Maimónides y de Blas Pascal, respectivamente, por supuesto, viviendo en mundos tan distantes como los 450 años que los separan, han afirmado igualmente y de forma muy similar que lo justo y lo recto no lo son en sí por la sola razón, sino por el hecho de ser aceptados, siendo esta aceptación el fundamento de su autoridad. Y para ello se debe recurrir a las leyes y principios fundamentales, abolidos por costumbres injustas e indecentes, habiendo querido sacudirse aquel yugo axiológico para provecho de unos y ruina de otros. Entonces tenemos que de no decidir aceptar todos y cada uno de nosotros algunos pocos postulados éticos o algunos pocos postulados morales, obligándonos a cumplirlos por sí mismos y más allá de las conveniencias e intereses personales o colectivas, nada servirá y seguiremos transitando gobiernos y poderes corruptos, incompetentes, mentirosos o indiferentes como expresión de la cultura del pueblo que lo permite, hundiéndonos en la miseria y con un destino desgraciado, mientras que muchos otros pueblos y naciones ya lo han superado. Y aquí es donde entra a jugar la religión como crítica a la vanidad y a la idolatría actual. En la filosofía moral existe la antinomia, discutiendo si los valores son descubiertos o inventados, es decir, si se parecen más a la ciencia o al arte. En el primer caso, que los valores se parezcan más a la ciencia, el valor norma la libertad como una esencia o como una presunción ontológica dada y que subyace en una conducta específica, diferencial y objetivamente humana. En la segunda alternativa, si los valores son inventados a modo de arte, el valor sería una obra de la libertad expresada en su espontaneidad creativa. Sin adentrarnos ahora en escuelas y autores de estas filosofías antagónicas, claramente es posible observar que esta dicotomía se manifiesta en el presente entre la exegética de la fe constitutiva de la religión, cuya desviación es el integrismo, y la hermenéutica de la secularización, constitutiva de la utopía, cuya desviación es la ideología. Y el problema radica cuando estas dos áreas de incumbencia se asimilan, viciándose entre ellas, pudiendo la secularidad o las ideologías devenir en cuestión de fe o bien reducir el fenómeno religioso a una utopía. Y esto es precisamente lo que acontece hoy, donde las utopías devenidas en ideologías toman el lugar de la fe, mientras que esta última, la fe, compite con instrumentos de una ética secular autónoma que se agota en el individuo y su presunción de verdad. Ahora, esta homogeneización provocó una transvaluación, entendida como una regresión, por ejemplo, del otrora progreso resultante en la justicia en detrimento de la venganza, o el surgimiento del gobierno de las leyes superando la arbitrariedad del de los hombres, y donde el denominador común en aquel progreso fue la concepción de una autoridad como tradición anterior a uno mismo y que limita al ser humano. Pero en el presente, al no funcionar la justicia, creando no solo impunidad y caos, sino también el consecuente ajusticiamiento por mano propia, y donde la esfera gubernamental es reducida a un solo tipo de interés, la emancipación de toda autoridad fuera de sí mismo, para su preservación y perpetuación, nos encontramos entonces allí en la fuente del origen creativo de los valores, asimilándonos naturalmente a los intereses, diluyendo la esencial diferencia entre estos intereses y valores. El primero, el valor,
como apreciación suprema que rige la conducta de los hombres, siempre demandando y nunca pospuesto, sino por el contrario, respecto del cual todo es cancelado, fundamental para la convivencia pacífica en una sociedad, mientras que el interés es aquello por lo cual se acciona u omite solo si se obtiene una utilidad, un beneficio, pero siempre satisfaciendo. Ahora, esta distorsión enajenante, reduciendo unidimensionalmente el valor al interés, reduciendo unidimensionalmente la autoridad al poder, la realidad al relato y la religión a la secularidad, lleva a la ciudadanía a una escena primitiva, disolviendo todo principio y orden jerárquico que conforma un marco de convivencia y respeto, promoviendo solo lo instrumental coyuntural como único espacio de significación. Y en esta tergiversación se ha afectado hasta el propio lenguaje, dejando de ser el lugar subordinado a la experiencia que lo sustenta y para su articulación, pasando ahora a ser el reemplazo de la obra, logrando un lugar de privilegio respecto de esta. Y es precisamente este el fenómeno al que se llama relato, es decir, la inversión de términos resultante en donde los hechos ya no son la ratio essendi del lenguaje, sino ahora su ratio cognoscendi. Y esto explica el por qué las disputas ya no son sobre contenidos, sobre contenidos concretos, sino por la posibilidad práctica comunicativa. Explica también el actual, lo que se llama albedrío esclavo del ciudadano, donde si bien éste no carece de elección, su capacidad de elegir está severamente afectada, estando a su vez al servicio de la nada, de la vanidad, básicamente. Explica también el hecho de que la tecnología, puesta al servicio de las pasiones desiderativas, asuman una función ideológica, encubriendo las disfunciones sociales que provocan en nombre de una preservación de los derechos individuales y una autopostulada libertad como exigencia fanática, negando toda mutualidad entre humanos. Y para ello, consecuentemente, pretendiendo eludir todo valor o autoridad, así como también la conciencia, desarrolla un conjunto de medidas represivas respecto de cuanto pudiera cuestionar, teórica o prácticamente, la perpetuación de aquella ideología como sistema y manipulación de la vida cultural. Y es en este respecto que ya ni siquiera es tan relevante lo que el hombre hace, sino lo que está deshaciendo, debido a que estamos hablando de uno privado, más de orientación y sentido que de recursos. Y así, hoy la tarea de una crítica a la cultura fundada en lo religioso no consiste en una apología de la fe, tampoco en un proselitismo, y menos aún en reivindicar utopías como ideales novelados propias del dominio secular, dado que ratificaría las mismas categorías que llevaron a la fatal asimilación entre aquellas incumbencias. La tarea más bien consiste en reconocer qué tipo de vanidad, qué tipo de idolatría caracteriza a la empresa humana en el presente, tal como oportunamente la Torá desacralizó y desencantó la naturaleza, los baales, los ídolos, los faraones, las monarquías absolutistas, divinizadas y los hombres dioses. Es decir, la labor, en términos religiosos, hoy, es la de promover ante todo concepciones fundamentales, permitiendo luego generar valores para la comprensión y el aprovechamiento de los avances tecnológicos y culturales más allá de las habilidades. Porque de lo contrario, seguiremos como aquellos pueblos que al ser confrontados con herramientas avanzadas o máquinas, han sido absolutamente incapaces de absorberlas, y no por falta de habilidades, sino por sus concepciones de tiempo, espacio, por su concepción de relación interpersonal, que les impedía valorar un conjunto de preferencias tales como el rendimiento, el bienestar y la capitalización. Y así, lo instrumental emergente de una utopía no debe operar a través de una ideología,
sino de una axiología expresada en una moralidad manifiesta en instituciones tradicionales que representan el pensamiento, la voluntad y el sentir de un pueblo. Esta es la forma donde la tradición y el progreso son solidarios y no antagónicos, tal como la memoria y el proyecto, resguardando los valores ante la invención o cualquier tipo de descubrimiento. Pero para ello no hay que olvidar que los valores de las civilizaciones históricamente han sido garantizados por las religiones. Incluso los hoy considerados valores seculares como la educación, salud, seguridad, la propiedad privada y la defensa de la vida provienen de valores religiosos. Y estos siempre han decaído, pervirtiéndose cuando se los pretendió escindir de su horizonte, el cual trascendía el bienestar individual y social. Y allí el hombre es cuando se abandonó a sí mismo, a un prometeísmo conducente a una autonomía técnica que hizo al hombre cautivo del deseo y por ende librándose a la codicia, correspondiéndose o corrompiéndose más bien por profanar su raíz divina. Raíz divina que es la última, la última base, ¿no?, ya perforada por la cultura actual, descendiendo a la última y más cruel prueba, hoy patente, de esta perforación, que se manifestó durante todo el siglo XX, donde el matar por utilidad o por factor reforzador no fue el límite fundamental para cualquier tecnología o conducta, perdiendo allí no solo la noción religiosa del ser humano creado a imagen divina, sino también la noción atea del ser humano como un fin en sí mismo, tal como lo predica Kant. Digamos, ambas nociones del ser humano, la religiosa y la atea por igual, que son constitutivas del concepto de dignidad, similarmente basadas en un valor, nunca lo fue basada en un interés. Por ello, ahora, y ya para finalizar, como dije, ya para finalizar, vamos a abordar justamente el tema final de esta conferencia, que es un poco cómo desarrollar entonces una metodología ética y, bajo la humilde opinión de este disertante, utilizando la cultura bíblica como proyección para desarrollar una metodología ética y resolver finalmente el problema del mal como el problema de la política. Cuando hablamos de religión, bueno, múltiples y variadas son las definiciones hoy de religión, y haciendo un breve raconto de ellas, si bien Edward Taylor concibe la religión como creencia en seres espirituales, para Emil Durkheim es un sistema compuesto de creencias, prácticas relacionadas con lo sagrado, mancomunando moralmente a todo adherente, a ella obviamente. Ahora, por otro lado, Edward Norbeck reduce la religión a un sistema de ideas, actitudes, creencias y actos referentes a lo sobrenatural, y tenemos otras definiciones como la de Vela y la de Wallace, que definen la religión como un conjunto de actos y formas simbólicas que relacionan al hombre con las conductas últimas de su existencia, y así como también, obviamente, otras definiciones, como la de Gertz, que habla de la religión como un sistema de símbolos para establecer estados de ánimo y motivaciones poderosas y perdurables en el hombre, hasta llegar a las más modernas como la de Banton y la de Van Baal, que consideran la religión como una institución donde las diversas culturas crearon la interacción de hombres y superhombres, o como la religión como un sistema de ideas o nociones explícitas o implícitas aceptadas como verdaderas y relacionadas con las divinidades sin necesidad de ser verificada empíricamente. Como ven, hay tantas definiciones de religiones, por lo menos hay 8 definiciones totalmente distintas entre una y otra del fenómeno llamado religión. Ahora, todas estas concepciones de religión han sido
fórmulas donde lo que pretenden, y si hay un denominador común entre ellas, es racionalizar diversas confesiones, creencias, cultos o actitudes respecto de lo sobrenatural u objetos de veneración, incluyendo ceremoniales habientes de pensamiento mágico, ¿no? Y como correlato de esta simplificación que hacen estos autores en estructuras que no satisfacen lo religioso, resultó justamente la omisión y hasta adulteración de culturas legales, tal como la propia bíblica y por ende la cultura judía, la cual siendo teocéntrica e incluyendo algunas de aquellas características mencionadas a partir de estos autores, no se determina por ellas y mucho menos se agota en ellas, sino que es básicamente un marco normativo que regula las acciones y actitudes en todos los aspectos de la vida individual y colectiva de forma cotidiana. Este corpus jurídico que abarca lo público, lo penal y lo privado, más el ámbito cultico, económico, civil, basado en los preceptos bíblicos y talmúdicos, es llamado en hebreo alajá, ¿no? Que quiere decir conducirse. De hecho, los vocablos hebreos, Torah significa instrucción, y el vocablo dat quiere decir ley, aunque hoy se traduce como religión, pero religión en el sentido latino de religo, que quiere decir escrupulosidad, donde relegere es leer minuciosamente respecto del saber ritual y cumplimiento de los deberes, opuesto a negligere, de donde viene negligencia, en coherencia con su otra acepción, que es religare, ¿no? Vinculado subordinadamente, vinculando, digamos, subordinadamente al hombre con la divinidad, cumpliendo con sus leyes. Pero es Maimónides quien atendió a la proyección metodológica de aquel sistema nomológico quiere decir, digamos, legal, ¿no es cierto? Para la digamos, como dije, es Maimónides quien atendió a esta proyección metodológica de este sistema legal, de esta cultura legal, por eso dije sistema nomológico, para constituir la ética del no creyente y como instrumento de transformación del hombre. Y por eso, en orden a una efectiva conducta ética, debe educarse, de acuerdo a lo que dice Maimónides, debe educarse mente y cuerpo, donde deseos y apetitos deben ser influidos por una fuerza emocional de la voluntad que los someta, disciplinándolos hacia la acción moral requerida. Y esto acontece en la interioridad psíquica y en la exterioridad del organismo como instrumento de acción. Luego, para educarlo, existen preceptos proscriptivos y prescriptivos, prohibiendo u obligando, respectivamente, determinadas acciones en el quehacer cotidiano. Entonces, fuera del canon intelectualista griego, la cultura bíblica talmúdica no apuesta, o sea, la cultura judía no apuesta a que el razonamiento convenza al cuerpo, por cuanto éste es inasequible por aquel. El cuerpo solo aprende haciendo, así como el deportista practicando, más allá de los textos o videos que pudiera haber leído o visto. La única forma de educar en este sentido, el instrumento biofísico, es haciéndole ejecutar u omitir acciones, en este caso el conjunto de preceptos. Y tal como se desarrolla en la milicia, por ejemplo, donde no se aprende las técnicas de combate mediante el estudio, sino efectuándolas, sería necio ir al combate sin entrenamiento previo, pretendiendo aprender todo súbitamente en la misma acción bélica. Entonces, ¿la solución cuál es? La instrucción, donde se enseña el arte militar adquiriendo sus habilidades en una situación artificialmente creada, pero asumiendo que es real. Replicando situaciones y condiciones de guerra, se aprende a qué? Se aprende a actuar y hasta pudiéndose equivocar sin serias consecuencias. Y si bien enviar reclutas sin entrenamiento al campo de batalla sería el método más directo y rápido para enseñar el arte de la guerra, lo será solo para quienes sobrevivan, obteniendo mínimas posibilidades de victoria, incluyendo
mínimas posibilidades de supervivencia. Todo y absolutamente todo adiestramiento enseña conductas haciendo que la persona obre como lo esperado mediante inhibiciones y obligaciones parciales. Y este es el método indirecto más exitosamente probado para desarrollar comportamientos. Similarmente, el significado metodológico ético del conjunto de proscripciones y prescripciones bíblico-talmúdicas consiste justamente en disponer el organismo biofísico para la efectiva acción mediante situaciones donde se entrena. Toda proscripción oficia de mandato dirigido a una situación real de conflicto o de tentación, mientras que toda prescripción obliga a actuar de forma innecesaria para la naturaleza, pero imponiendo obstáculos al deseo. Entonces, para obedecer los preceptos, debe inhibirse las emergencias pasionales, y esto no sucede únicamente estudiando las escrituras, sino controlándose a sí mismo mediante el entrenamiento, dada la peligrosidad de pretender aprender aquellas conductas esperadas in situ, claramente, como pasó con el ejemplo militar. Entonces, desde esta perspectiva, el significado metodológico educativo del código normativo bíblico-talmúdico es lo que modernamente podría llamarse un entrenamiento ético. Aquel código contiene una variedad de situaciones que, exigiendo al hombre sobreponerse a la consecución inmediata de su puntual deseo, algunas veces parcial y otras totalmente, logra un entrenamiento ético de esa unidad biofísica en el hombre. Y por eso, tal como el soldado en su adiestramiento debe camuflarse y realizar maniobras como si el enemigo estuviera presente, desarrollando destrezas y habilidades, el observante preceptual también debe hacerlo, con la salvedad que el observante preceptual también quiebra la misma o la mismidad psicológica y orgánica, controlando, por ejemplo, el egocentrismo, entrenando cuerpo y mente, practicando el no a ciertas demandas internas y el sí a otras que no son productos de la naturaleza, cumpliendo dicha finalidad mediante el propio entrenamiento. En otras palabras, la obediencia a dichas leyes, entonces, a las leyes preceptuales, es un ejercicio de conducta transformando la pulsión mediante el hábito, adquiriendo una nueva naturaleza. Y quien haya adquirido el hábito de rezar, por ejemplo, y en el momento y lugar requerido sus labios se mueven casi inconscientemente pronunciando la liturgia, si bien no es la forma ideal de rezar, indica que los labios han aprendido a rezar por sí mismos sin la participación consciente del sujeto. Es decir, el elemento físico se ha habituado a una nueva naturaleza, absorbiendo la guía otorgada por la práctica. Y en conclusión, ya para finalizar, tenemos entonces que las prescripciones desarrollan disposiciones físicas para actuar por petición voluntaria fuera del dominio físico, y las proscripciones desarrollan mecanismos de inhibición para sobreponerse al dominio de las pulsiones y al dominio de los deseos. Y así, cuando la situación de conflicto y la situación de tentación deviene verdadera, intensa, grave, lo alcanza uno disciplinado y con mayores posibilidades de éxito. Y entonces el hombre ha creado, como vimos durante toda esta conferencia, muchísimos sistemas éticos, pero en todos ellos la voluntad que debe regir la conducta es, en definitiva, dirigida hacia la socrática demanda de la razón o hacia el kantiano sentimiento del deber, pero siempre permaneciendo el hombre sometido a sí mismo, por cuanto tanto la razón como el sentimiento son variables naturales humanas. El único sistema desde la perspectiva ética, donde el valor reside en la conducta del sujeto no condicionada a su naturaleza, sino al deber de una ley trascendente que extrae al hombre de su dominio animal, permitiéndole su humanidad, es el judaísmo, es el
sistema bíblico. Y esto no presupone que quien se proponga este entrenamiento logrará cumplirlo cabalmente. Lo que presupone es que su éxito es el propio y sincero esfuerzo en el entrenamiento. Pero para ello no hay atajos. Solo mediante el cumplimiento de la ley se transformará al hombre y su conducta como unidad psicofísica, alcanzando su destino y llegando al final de su historia, pudiendo lograr en verdad lo que es la extirpación del mal del poder dentro o como parte constitutiva del mal de la política. En resumen, no hubo un sistema político, un régimen gubernamental o una especificidad institucional que haya podido lidiar exitosamente con el mal del poder como mal de la política. Lo más exitosamente que se pudo abordar este problema no es desde el afuera, sino es desde el adentro, es desde el propio sujeto. ¿Cómo? ¿Cómo? No educando, sino formando a un sujeto en estas virtudes para que pueda lidiar con este inexorable mal del poder dentro de la política. Es decir, controlarlo, aminorarlo, pero desde su propia personalidad frente a quien detenta ese poder. Y eso únicamente se puede conseguir mediante justamente el entrenamiento ético de la persona, como comanda el sistema bíblico talmúdico, y además, aunque no lo garantiza claramente, pero por lo menos es un esfuerzo apuntado y orientado, direccionado a donde realmente está el problema, que no es en la institucionalidad, sino en el propio sujeto. Bueno, hasta aquí entonces hemos desarrollado esta conferencia. Espero haberles sido productivo, de alguna utilidad. Nos vemos en las próximas. Les mando un saludo muy grande. Muchas gracias.